He querido dejar para el final la figura del trovador. Antes de nada voy a hacer una precisión. Trovador, plural, o trover, singular, en provenzal es con B. Sin embargo, en castellano es con V. No os confundáis. Los trovadores eran compositores de música y letra de los poemas provenzales. ¿Y por qué se llamaban así y no poetas? Porque el término poeta estaba reservado para quien escribía en latín. Además, el verbo trovar hacía referencia al arte de componer versos y música. Etimológicamente tiene dos significados complementarios: imaginar o inventar y encontrar o hallar. Eso hacían los trovadores: inventar una situación y encontrar las palabras adecuadas para expresarla. Nos ha llegado un amplio listado de trovadores medievales, en torno a 350 nombres y un número mayor de obras, cerca de 2600. Además de hombres, también hubo mujeres que compusieron poemas. Eran llamadas trovairits. Ellas cantan al amor perdido, no las dificultades del amor presente. El hecho de que los trovadores estuvieran identificados mediante nombre o seudónimo hoy día nos parece normal, pero en la Edad Media la cosa no funcionaba así. Durante siglos la cultura no eclesiástica solamente se difundía oralmente y era de carácter anónimo. Podéis pensar, por ejemplo, en el Cantar de Mio Cid. Los libros que sí se publicaban con el nombre del autor eran generalmente tratados teológicos en latín. Es decir, la literatura en lengua vulgar no se escribía y no tenía autor conocido, hasta que llegaron los trovadores. ¿Y qué cambió? El hecho de que algunos de ellos fueron personajes de muy alto rango. Así, el primer trovador del que tenemos noticias, Guillem de Poitiers, era un noble muy poderoso, más en la época que el propio rey de Francia. Y hay más: aunque el trovador fuese de origen humilde, su obra era presentada siempre en escenarios aristocráticos. Por lo tanto, un arte hecho y consumido por la alta sociedad tenía el rango suficiente para no ser anónimo y además quedar por escrito. Fue tal la fama y el reconocimiento de los trovadores que, pasado el tiempo, hubo personas que escribieron sobre ellos en unos libros llamados Vidas y sobre sus obras en las llamadas Razós, donde explicaban el porqué de una u otra canción. Aunque estos documentos hay que tratarlos con cuidado por ser muchas veces pura fantasía de quien escribe, lo cierto es que declaran la tremenda importancia que tuvieron estos poetas. La poesía provenzal está íntimamente ligada a la caballería. Intentaré resumir quiénes eran los caballeros. Su nombre ya es una declaración: guerreros que montaban a caballo. Al ser los caballos animales muy preciados, los que montaban a caballo eran en teoría los mejores guerreros, pero la realidad era otra. Solían ser hombres de alto rango. Toca hacer un paréntesis para hablar de la primogenitura o mayorazgo. Hablamos de una figura legal por la cual todos los bienes y tierras de un señor pasaban exclusivamente al hijo mayor, varón, de modo que el resto de descendientes se quedaban sin nada. Muchas veces para sobrevivir tenían dos caminos: o bien se hacían guerreros o bien entraban en la iglesia. Algunos autores provenzales son guerreros o tenían cargos eclesiásticos. Los guerreros, tras la caída del Imperio Romano, se organizaron en ejércitos que luchaban por quien más les pagaba. A medida que los reinos, condados y ducados se hacían más grandes, los grandes señores necesitaban más defensa de sus territorios y más ataque para sus conquistas. Los guerreros fueron uniéndose las famosas órdenes de caballería, como la Orden de Santiago o la famosísima Orden Templaria. Para acceder a estas órdenes había que pasar un tiempo en pruebas de bajo rango, demostrando humildad y fidelidad a la orden. Exactamente lo mismo que el enamorado provenzal, de menor escalón social que su amada y siempre dispuesto a servirla. ¿Y qué tienen que ver exactamente los caballeros con los trovadores? En tiempos de paz, el caballero perdía su gran valor y su diferenciación social. Al tener mucho tiempo libre, empezaron a poner en práctica parte de la cultura adquirida en su juventud y convirtieron la creación literaria en su nueva forma de diferenciarse de otros estamentos sociales. El reconocimiento que antes ganaban por la espada lo ganan ahora por la pluma. Uno de los datos más curiosos del listado de trovadores es la amalgama de clases sociales. Hay, por ejemplo, 5 reyes, 7 marqueses, 10 condes, 5 vizcondes, clérigos, varios obispos y un papa. Junto a tan poderosa nómina tenemos a la inmensa mayoría de trovadores, de origen humilde. Estos, por vivir en la corte, habían tenido acceso a una educación de alto nivel. Además, se establecía entre ellos cierta camaradería que rompía las bases del sistema social feudal. Hay testimonios de trovadores poderosísimos hermanados con trovadores de baja condición social. El arte abrió puertas casi imposibles de abrir. De modo que se vieron dos tipos de trovadores, no por las obras que escribían, sino por su motivación. El trovador poderoso,
el noble o gran eclesiástico, componía para obtener reconocimiento social. El trovador humilde componía para ganarse la vida. Bernard de Ventador, por ejemplo, fue el hijo del que encendía el horno, pero recibió formación y se hizo trovador. A pesar de su origen humilde, llegó a sentir y pensar como los señores que le daban cobijo. El segundo tipo es el que más nos interesa. Normalmente había una temporada de viajes para los trovadores humildes en la que viajaban de corte en corte con su obra. Esta temporada cubría los meses de mejor clima, es decir, primavera y verano. En otoño y en invierno volvían a sus hogares para seguir componiendo de cara al próximo año. El trovador percibía por sus obras pagos en metálico o en especias, ropas, joyas, etc. Si agradaba mucho el señor del castillo, se quedaba allí a vivir con un estatus alto, teniendo en cuenta su procedencia. Hubo algunos que llegaron a amasar grandes cantidades de dinero. Como veis, no es muy distinto a lo que hacen los cantantes hoy día. Y por otra parte, el trovador poderoso no necesitaba dinero, así que sus visitas a otras cortes no eran obligadas, simplemente escogían dónde y cuándo ir. Lógicamente tenemos mucha más información de los nobles que de los humildes, pero hubo unos cuantos del segundo tipo que, por su maestría, adquirieron fortuna y reconocimiento social.